Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí ya listos para irnos al infinito y más allá. Hoy más rápido y a mayor velocidad que nunca, porque tenemos un programón. Y no exagero, porque estamos hablando de dos, por lo menos para mí, dos de los temas del momento. El microbioma intestinal y las células reprogramadas. O sea, la medicina regenerativa. Regenerar nuestro organismo con nuestras propias células. Realmente el horizonte de la ciencia actual. Y encima, con una visita que ya tenemos aquí en el estudio, la doctora Mariela Guasti. La doctora Mariela Guasti tuvo la gentileza de venirse hasta acá para contarnos, porque es la primera médica de América Latina que logra reconstruir el cartílago de la rodilla de una persona que tenía una herida enorme en su cartílago con sus propias células, que se llaman condrocitos. De eso nos va a estar hablando dentro de un ratito, pero como siempre los invitamos a acompañarnos en este viaje al infinito y más allá, con una cantidad de novedades que no queremos perder tiempo y ya mismo despegamos. Al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Hacemos habitualmente, además de seguirles dando la bienvenida, como siempre, les recordamos que pueden seguir escuchando todos los contenidos del programa donde quieran y cuando quieran a través de www.norabar.com.ar. Allí van a encontrar todos los segmentos del programa para poder escucharlos en formato de audio o podcast. www.norabar.com.ar. van a encontrar talentos, cada una de las entrevistas, noticias y por supuesto todos los programas completos del ciclo. Y ahora sí, vamos a abrir las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar como lo hacen habitualmente en Al Infinito y Más Allá. Nos pueden seguir, recuerden, a través del canal de YouTube del Destape, también a través de TDA y el canal número 20 de Telecentro, y por supuesto nos pueden escuchar a través de la M1070. Ahora sí, las vías de comunicación, vía WhatsApp, nos pueden escribir o dejar sus audios al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter nos pueden escribir a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Siempre recuerden con el hashtag al infinito y más allá. Nora, si te parece, vamos a la primera entrevista de esta noche. Allá vamos, abróchense los cinturones, porque vamos a iniciar este viaje dirigiéndonos hacia uno de los temas candentes de la ciencia actual,
que es esa jungla que todos tenemos dentro, esa cantidad de esa jungla, ese ecosistema de microorganismos que viven en nuestros intestinos, pero también en otros órganos, y que nos ayudan a vivir porque nos ayudan a metabolizar los alimentos, y están encontrando asociaciones de ese ecosistema de microorganismos, de virus, de bacterias, de hongos, que son benéficos para nosotros cuando están en equilibrio, con una cantidad de enfermedades. Justamente esta semana, la semana que viene, el 4 comienza, se va a hacer en Buenos Aires el Simposio Internacional sobre la Microbiota Intestinal. Y tenemos en línea a uno de los directores o presidentes de este Simposio Internacional, que es el doctor Cristian Boggio Marcet. Pediatra gastroenterólogo, magíster en microbiota y probióticos de la Universidad Europea, profesor titular de pediatría y gastroenterología en la Universidad del Salvador y director de maestría en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica en la misma universidad. Además, es coordinador del grupo de trabajo de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Pirovano y además, como mencionó Nora, es director del 8º Simposio Internacional de Microbiota y Probióticos 2024. Hola doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Un placer estar con ustedes. Bueno, tenemos que empezar preguntándole qué es la microbiota o el microbioma, que ya se considera hasta un nuevo órgano, el microbioma intestinal, y por qué debería importarnos. Bueno, como bien vos dijiste en la introducción, que me pareció muy acertado, la verdad que esta comunidad, este ecosistema que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que como bien decías, la gran mayoría, el 95% se ubica en el tracto gastrointestinal, pero también tenemos estos gérmenes benéficos en la piel, en el pulmón, en un montón de otros órganos, y que ejercen un montón de funciones. Y esto realmente es algo bidireccional, o sea, nosotros a ellos le proveemos el lugar específico para que puedan desarrollarse y alimentarse a través del moco intestinal, pero ellos nos dan a nosotros un montón de otras funciones, como decías, el tema de la metabolización, sobre todo de drogas y sobre todo que las bacterias producen como producto del metabolismo unos ácidos grasos, específicamente uno que se llama butirato, que es importantísimo porque es el combustible para las células intestinales. Pero además de eso, los microbios interactúan con el sistema inmunológico. Entonces, esto hace que las respuestas frente a determinados procesos sean mucho más específicas y dirigidas hacia, por ejemplo, determinadas infecciones, ¿sí? Pero realmente esto, la verdad que siempre uno plantea que uno no nace con esto, sino que este ecosistema aparece o se incorpora en nuestro organismo con el mismo momento del parto, ¿sí? Por eso es tan importante estimular a la población para que los bebés nazcan por parto vaginal, porque precisamente ahí es donde van a incorporar los primeros microorganismos, que después se van a ir diversificando a lo largo de los primeros años de la vida. Usted mencionó justamente el parto vaginal, que la verdad es que en este momento preocupa muchísimo el aumento enorme de las cesáreas. Y también hay otros componentes de nuestro estilo de vida, por ejemplo, la obsesión que tenemos con que nuestros chicos estén muy limpios, que todo eso se está vinculando con algunas de las enfermedades que se ven en mayor medida en la actualidad. ¿Perdimos algunos de los componentes benéficos, estos microorganismos que eran naturales en otras épocas? Y sí, seguramente que sí, porque el uso de la limpieza excesiva, y tenemos que recordar que tuvimos hace
2 años una pandemia, donde si ustedes recuerdan la cantidad de alcohol en gel que nosotros utilizábamos, lo que hicimos fue perder una barrera natural microbiana que tenemos en la piel. Entonces esto también nos lleva a que puedan empezar a aparecer otras enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunológico, ¿sí? Se dice que el siglo XXI, así como el siglo XX fue el siglo de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? El siglo XXI va a ser el siglo de las enfermedades alérgicas y autoinmunes, porque nosotros estamos viendo un incremento de este tipo de enfermedades y están relacionadas directamente a la microbiota, ¿sí? A nuestro estilo de alimentación, a nuestro estilo de vida, al estrés, a la falta de ejercicio, ¿sí? Son todos elementos que se vinculan y que afectan directamente la microbiota. ¿Se puede modificar el microbioma? ¿Y cuánto tarda en cambiar nuestro microbioma? Bueno, el microbioma, cuando nosotros decimos microbiota, microbioma, a veces la gente toma esos dos conceptos. El microbioma es un poquito más amplio porque incorpora los genes, ¿sí? Que están dentro de la microbiota. Pero nosotros lo podemos modificar desde el mismo momento que modificamos nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? O sea, la alimentación es esencial para poder modificar esta microbiota y poder aumentar la diversificación, porque siempre nosotros planteamos que la microbiota tiene que tener 3 condiciones, que tiene que ser rica, tiene que ser abundante y tiene que ser diversa. Eso es lo que define una microbiota como sana, si nosotros podemos decirlo, ¿sí? De esa manera. Nosotros decimos microbiota eubiótica, pero en realidad esos componentes de diversidad, riqueza y abundancia es lo más importante para nosotros decir que esa persona tiene una microbiota adecuada o una microbiota saludable, ¿sí? Y lo hace a través de una alimentación a base de frutas, de verduras, de legumbres, ¿sí? Donde son fuente de prebióticos, que el prebiótico es el alimento para el probiótico, para la bacteria, ¿sí? O sea que podemos hacer algo. ¿Y con qué, con qué patologías o enfermedades se vincula, se está viendo que hay una asociación entre estos desequilibrios? Digamos, cuando está equilibrado, se supone que uno está saludable, ¿no es cierto? Cuando se desequilibra, ¿con qué enfermedades se lo está asociando? Uno lee todos los días, ¿no? Que hay notas, artículos científicos que encuentran nuevas asociaciones justamente con o la influencia de la microbiota en distintos cuadros de salud o de patología. Mira, la realidad es que la microbiota influencia tantas situaciones que la microbiota sana y la microbiota en desarrollo modula, por ejemplo, el desarrollo neuronal de los lactantes. O sea, tiene vinculaciones súper importantes en el proceso de desarrollo y de evolución de los bebés, sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando esa microbiota se altera, por ejemplo, porque tomamos antibióticos, porque tenemos determinadas situaciones que se produce esa disrupción, la persistencia de esta microbiota alterada en el tiempo va a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades que nosotros llamamos enfermedades no comunicables, que van a estar en la edad adulta. O sea, hoy se sabe que la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares están ligadas directamente a este componente disbiótico que persiste en el tiempo y que aumenta el riesgo de poder desarrollarse, ¿sí? Hoy la gran mayoría de las enfermedades que conocemos tienen un origen en un comportamiento disbiótico de la microbiota, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la enfermedad celíaca, que es una patología muy frecuente en nuestro medio acá en Argentina, se sabe que antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad celíaca, ya hay una alteración de la microbiota en el intestino, ¿sí? Y como ella, un montón de otras enfermedades.
Es interesantísimo lo que nos cuenta, doctor. Incluso en la obesidad tiene que ver, se habla también de un eje colon-cerebro, ¿no? Como que hay una comunicación entre nuestra microbiota y el cerebro. Así que realmente en todos los aspectos de nuestra salud están encontrando la importancia de mantener estos microorganismos, estos microbios que son benéficos, que se asocian con nosotros para vivir ellos y que nosotros vivamos también mejor. ¿Qué es lo que se va a tratar en la semana que viene en el Simposio Internacional? Bueno, en este simposio es la 8ª edición que hacemos. Como yo recuerdo, cuando empezamos con el primer evento, realmente mucha gente lo miraba con sorpresa, porque la verdad que hace 8 años atrás se hablaba mucho menos de esto. Y la verdad que se van a tocar temas muy diversos. Vamos a tener la suerte de tener 9 invitados extranjeros, como digo siempre, de ambos lados del Atlántico, porque viene gente de España, de Suecia, de Canadá, ¿sí? de Colombia, de Venezuela, de México, y por supuesto expertos nacionales, y vamos a tratar temas tan diversos, desde lo que es la microbiota en la perinatología hasta cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar en la microbiota, ¿sí? Vamos a hablar sobre estilo de vida y microbiota, sobre posbióticos y microbiota, o sea, realmente el temario es muy diverso y por eso es que invitamos a todos los profesionales de la salud, porque lo que tiene, Nora, esto de fantástico es la transversalidad en los agentes de salud. Nosotros en este evento nos encontramos médicos, con nutricionistas, con bioquímicos, con microbiólogos, con parteras, o sea, entonces es muy vinculante esta asociación y muy enriquecedora, porque compartimos diferentes experiencias. ¿Qué les diría a nuestros amigos que están viajando con nosotros al infinito y más allá, que están haciendo este sobrevuelo así, a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, en salud y tecnología, qué pueden hacer para cuidar su microbiota intestinal? Que tenemos que empezar a entender que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? Yo creo que esa es la base de todo. Decirles que bajemos el nivel de estrés, vivimos en la Argentina, la verdad que es bastante difícil poder modificar eso, pero sí tener la posibilidad de poder empezar a comer un poquito mejor, a tratar de tomar agua, a tratar de siempre incorporar alguna verdura o alguna fruta en nuestra alimentación, que los chicos aprendan a llevar en el colegio una fruta en vez de un alfajor o un snack, ¿sí? O sea, tratar de empezar a cambiar esos hábitos alimentarios que es tan difícil en una sociedad como la nuestra, pero no imposible. Y después tratar de aprender a conectarse, ¿sí? Tratar que en algún momento del día uno baje un poquito los decibeles y se pueda conectar, porque eso también hace muy bien a nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar también a todos nuestros amigos, nuestros microorganismos benéficos que llevamos dentro nuestro. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y por supuesto estaremos pendientes de las novedades que tienen que ver con esto, que son los nuevos conocimientos. Como usted dice, hace unos años no se hablaba tanto y ahora cada vez se habla más de nuestra microbiota intestinal. Muchísimas gracias desde ya y siempre a disposición. Muchísimas gracias, Nora, y un saludo muy grande para todos. Estuvimos hablando con el doctor Cristian Boggio Marcet. Él es, gastroenterólogo, magíster en microbiótica y probióticos, pero además es director del 8º Simposio Internacional de Microbiota y Probióticos 2024, que se realiza la semana que viene aquí en Buenos Aires. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. 3 importantes reconocimientos internacionales a argentinos que se destacan en disciplinas científicas, Nora, a ver.
Así es, Sebastián, en momentos en que la ciencia local está paralizada, está atacada, desde el exterior, por el contrario, se reconoce la excelencia de la investigación y las universidades en el país. Estos 3 argentinos son, por empezar, Karen Holberg, graduada y docente del Instituto Balseiro, además de investigadora del CONICET en el Centro Atómico Bariloche, que fue elegida para conducir a partir del próximo 1 de enero las conferencias PACWASH sobre ciencia y asuntos mundiales. Varios argentinos están en la dirección de organismos internacionales. La segunda es María Florencia Cairol, investigadora del CONICET, y fue seleccionada para recibir el Global Research Award que otorga la Sociedad Americana de Hematología en reconocimiento a su labor y para impulsar sus estudios en cáncer. Y Lautaro Lazorza, Carlos Miguel Soto e Ivo Pajor, del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, se coronaron por segundo año consecutivo campeones de América Latina en el Mundial de Programación que acaba de finalizar en Astana, Kazajistán, por encima de participantes de universidades como Harvard, Oxford, Cambridge, Columbia, Rutgers y la Escuela Politécnica de Zúrich. Los chatbots de inteligencia artificial más grandes están más inclinados a dar respuestas erróneas que a admitir que no saben. Nora, podríamos decir que es una inteligencia artificial muy humana, ¿no? Así es, así es. El estudio lo hizo el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial en España y analizó las llamadas alucinaciones de las inteligencias artificiales más grandes y potentes de la actualidad. Encontró que si bien son más precisas en sus respuestas, también son menos confiables. Es decir, en esos sistemas aumenta el porcentaje de respuestas erróneas. Es menos probable que los modelos eviten responder una pregunta, por ejemplo, diciendo que no saben o cambiando de tema. Por eso, la verdad es que son bastante humanas. Mike Hicks, filósofo de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, le dijo a Nature, la revista científica, que las inteligencias artificiales están mejorando en su capacidad de pretender saber. Los investigadores advierten que es peligroso sobreestimar las capacidades de los llamados chatbots. No hay que confiar tanto. La FDA aprobó el uso de la primera vacuna contra la gripe en aerosol nasal. Así es, sería bárbaro para todas aquellas personas que no les gusta para nada las inyecciones. Se trata de Flumist, producida por AstraZeneca, que los pacientes podrán autoadministrarse sin ayuda de un profesional, y esto se informó esta semana. Flumist está aprobada para la prevención de la enfermedad gripal causada por los subtipos A y B del virus de la gripe en personas de 2 a 49 años de edad. Los efectos secundarios más frecuentes son fiebre superior a 38 grados, en chicos de 2 a 6 años, moqueo, congestión nasal en personas de 2 a 49 y dolor de garganta en adultos mayores de 18. La venta, por ahora en los Estados Unidos, es bajo receta. ¿Sabías que... ¿Sabías que hay una verdad incómoda acerca del calentamiento global? De acuerdo con la tesis de Naomi Klein, autora de La doctrina del shock y no logo, la culpa no la tiene el dióxido de carbono, sino nuestra adicción al lucro y al crecimiento indefinido, que pusieron a la humanidad en guerra con el planeta. En su libro más provocador, Esto lo cambia todo, de Paidós, la autora norteamericana sostiene que debemos transformar nuestro fallido sistema económico y construir algo mejor. Nos han dicho que el mercado nos salvará, cuando nos está hundiendo cada día más en nuestra propia trampa.
afirma, y agrega que el cambio climático es una alarma que debe despertar a la civilización, un mensaje poderoso que nos llega en forma de incendios, inundaciones, temporales y sequías. Sin dudas, un texto imprescindible para entender el gran desafío de nuestro tiempo. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. En Al Infinito y Más Allá estamos hasta las 22 en vivo, como siempre, a través del Destape AM 1070. Nos pueden seguir también a través de TDA del canal de YouTube y, por supuesto, a través del canal número 20 de Telecentro. Recuerden, todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando durante la semana, donde quieran y cuando quieran, todos los contenidos del programa lo pueden hacer. ¿Cómo? Muy fácil, ingresando a www.norabar.com.ar. Allí van a encontrarse con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Les repetimos una vez más las vías de comunicación para que ustedes sigan participando, como lo están haciendo. Tenemos muy poco tiempo, no podemos compartir todos los mensajes. Vamos a leer solo algunos en instantes nada más, pero pueden seguir participando a través del WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, y vía Twitter a través de estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Algunos de los mensajes de ustedes. Teresa Villena dice: buenas noches, Norabar, deleite de programa, lo disfruto tanto. Muchas gracias, Teresita. Patricia Gel, excelente programa y acertado día y horario. Mucha gente se está sumando a este horario. Les recordamos que estábamos los domingos de 12 a 13 horas. También nos escribe Liliana D'Amico: qué bueno este horario, Nora. María Metildes Carrizo, programa para alimentar el alma y el cerebro. Gracias, Nora y equipo. Saludos cordiales desde Catamarca. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos rápidamente con todos los contenidos de Al Infinito y Más Allá. Nora, si te parece, vamos con la segunda entrevista del día. Adelante, sí, ya vamos. Seguimos adelante con este viaje por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y como les dijimos al comienzo, estamos y tenemos el privilegio de contar con la presencia aquí en el estudio de la doctora Mariela Guasti. Mariela, pionera en medicina regenerativa, lo que se considera que es el futuro de la medicina, ¿no? Regenerar nuestros tejidos. Realizó algo que no se hizo en ningún país de la región, en ningún país de América Latina, y fue lograr la primera reconstrucción del cartílago de la rodilla con células del propio paciente. O sea, el cartílago, después de haber estado muy dañado, quedó 0 kilómetros. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Nora, qué placer. Muchísimas gracias por invitarme. Mariela es fundadora y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, y este procedimiento, esta intervención pionera, la hiciste, ¿no es cierto?, en CEMIC. Sí, en realidad el traumatólogo, porque para esto necesitamos trabajar en equipo, el traumatólogo fue el doctor Ábalo, jefe de rodilla de CEMIC, donde yo tengo mi servicio de medicina regenerativa, y logramos, como vos decías, hacer por primera vez en Latinoamérica una regeneración ad integrum del cartílago articular con una técnica que se llama implante de condrocitos autólogos, que hasta ahora nos tenía muy alejados a Argentina y al resto de Latinoamérica de los mejores centros europeos, porque solo podíamos reparar. Reparar implica fibrosis o reemplazo, con un reemplazo con una prótesis, por ejemplo, pero de ninguna manera podíamos hasta ahora hacer una regeneración ad integrum con el cartílago nativo de ese propio paciente. Claro, siempre que se repara queda una cicatriz, ¿no es cierto? Exactamente. En cambio, con esta técnica, que es la técnica que está en la frontera de la medicina actual, no queda cicatriz. Y lo importante, que esto me lo explicaste vos, es que con esta técnica es tan buena la regeneración que los pacientes, o en el caso de este paciente en particular que se operó, puede retomar no solo la actividad normal, sino que puede hacer deporte de alto rendimiento.
Exactamente, porque el implante de condrocitos autólogos, llamado ICC, el creador es el doctor Pedro Guillén García de España, es la tercera generación de implante de condrocitos autólogos y hay que decir que es la única técnica de terapia celular avanzada aprobada por las agencias de la FDA, por las agencias regulatorias, Agencia Española del Medicamento, como medicamento de terapia avanzada para regenerar el cartílago articular. Eso es lo que nos tenía tan alejados del primer mundo y hoy la Argentina está al mismo nivel porque podemos hacer estas cirugías cualquier día. Si un paciente es candidato, se programa y se realiza la cirugía en Argentina. Eso es impresionante. Acá estamos viendo en la pantalla un poco cómo es la arquitectura, la anatomía de la rodilla. ¿Qué particularidad tiene ese cartílago que está en la articulación, justamente, el cartílago articular, y por qué es tan necesario? ¿Qué pasa cuando se daña? Bueno, los mecanismos más comunes de lesión del cartílago, y si me permitís te muestro, esto es una articulación de la rodilla, este es el fémur y esta es la tibia, por delante está la rótula, y esto blanco que vemos revistiendo las superficies articulares es el cartílago articular. A diferencia del hueso, que tiene la capacidad de autorregenerarse, cuando uno se fractura, se le coloca una valva de yeso, o sea, se hace una osteosíntesis, como llamamos los médicos, y con el paso del tiempo el hueso consolida. En el caso del cartílago es un tejido muy particular porque es avascular, aneural, alinfático. No tiene vaso sanguíneo, no tiene nervios. No tiene irrigación. Entonces, una vez que se rompe, ese fragmento se pierde y queda al descubierto el hueso, que sí está inervado, irrigado, y que al rozar, al quedar descubierto y rozar contra la otra superficie articular, genera mucho dolor. ¿Y ese cartílago se daña en qué circunstancias? ¿Puede ser por desgaste normal? ¿Puede ser por actividad deportiva, por un golpe? ¿Cómo digamos, qué es lo que se quejan común los pacientes cuando llegan a pedir ayuda porque tienen dolor en su rodilla? Bueno, es muy importante lo que decís porque también hay que empezar a incorporar el diagnóstico temprano. Los pacientes se lesionan el cartílago o por microtraumatismos repetidos o por impactos, puede ser en una patada, en un salto, por eso está tan relacionado con el deporte, o por fracturas que puedan tener que hayan desbordado al hueso y alcanzado el cartílago. Como decíamos recién, no se regenera y por lo tanto deja una lesión que se conoce con el nombre de osteocondritis disecante. También puede suceder esto y sobre todo en los más chicos cuando se rompen los ligamentos cruzados. El ligamento es muy tenso, tiene mucha fuerza y arranca un pedazo de cartílago, entonces ya deja una lesión osteocondral que se llama osteocondritis disecante o condromalasias, condropatías, así las llamamos los médicos. Puede que no dé muchos síntomas en el momento, pero si uno lo diagnostica tempranamente, está a tiempo de regenerar ad integrum esa lesión y que no avance una artrosis. Nosotros también teníamos un gráfico de en qué consiste esta intervención que nosotros llamamos implante de condrocitos autólogo. ¿Autólogo por qué? Porque le sacan sus propias células al paciente para que no haya rechazo, ¿no? Exacto. Es autólogo, lo que implica, como bien decías, que es del propio paciente. Y además es una célula adulta y diferenciada, con lo cual no tiene posibilidad de diferenciarse a otra cosa que no sea cartílago, por eso es muy seguro, y no hay ninguna posibilidad de rechazo. En este esquema podemos ver en esa rodilla, esto es lo mismo que habíamos visto, pero en un esquema. Entonces, ahí se muestran esas partecitas de cartílago donde se toma una pequeña biopsia, esos puntitos rojos, eso es lo que se lleva a cultivo. Del tamaño de granitos de arroz, de ¿no? 2 o 3 granitos de arroz y de una zona que no soporta carga, con lo cual el paciente no va a tener ningún síntoma por falta de ese pequeño fragmento de cartílago. Eso se lleva a un laboratorio especializado, actualmente es Amplicel en Madrid, y allí en 4 a 6 semanas logramos una dosis suficiente para reparar una lesión que, por ejemplo, podría ser esta, es una lesión osteocondral de uno de los cóndilos femorales, que es muy similar, en realidad la del paciente que salió publicado ocupaba casi todo el cóndilo femoral,
y luego de esas 4 a 6 semanas y del procesamiento del cultivo, mediante una membrana que es bioabsorbible, se sutura al defecto y, bueno, los que sean un poco impresionables, si quieren no lo vean, pero ahí se puede ver como esas lesiones que parecen en sacabocados ya quedan revestidas por la membrana impregnada de condrocitos. Va a empezar un proceso de reabsorción de esa membrana al tiempo que los condrocitos, células nativas del cartílago, empiezan a sintetizar su matriz extracelular de proteoglicano, agrecano, colágeno tipo 2, y después de unos meses se reabsorbe completamente y si uno hace un second look, que sería una segunda artroscopía, no puede identificar el sitio del implante, es decir, que se ha restituido ad integrum. 0 kilómetros. 0 kilómetros. Impresionante. Bueno, tenemos también algunas imágenes de cómo se expanden las células. Las células hay que guardarlas, ¿no?, en condiciones muy especiales. Sí, claro. Y después enviarlas para que se reproduzcan, para que haya más. Luego vuelven, se ponen en una membrana y eso es lo que ustedes implantan en la rodilla, ¿no? Esto implica que el paciente tiene que quedarse un montón de tiempo sin caminar, que digamos, queda un poco incapacitado durante varias semanas. ¿Cómo es la recuperación? Bueno, pensemos que estamos hablando de una articulación que soporta cargas, pero esta técnica se puede utilizar en cualquier articulación, con lo cual si fuera un miembro superior, hombro, codo, muñeca, el paciente va a caminar, por supuesto. En el caso de una articulación como la de la rodilla, ese paciente ya venía con dolor, con lo cual ya tenía limitada la movilidad. Lo que se hace es, durante los primeros 15 días, intentar que no apoye para que no fracase el implante y después de eso comienza una rehabilitación intensiva, con lo cual en los 3 primeros meses ese paciente vuelve a sus actividades habituales. Y después de una rehabilitación de entre 9 y 12 meses se le da el alta deportiva y puede volver a sus actividades deportivas aún en alto rendimiento. Aún en alto rendimiento. O sea que esta es una noticia importantísima para los deportistas, ¿no? Porque debe ser una lesión bastante frecuente, la lesión del cartílago articular de la rodilla. Sí, la verdad que sí. Me han llegado muchísimos mensajes de exjugadores de distintos deportes, pero mucho fútbol, que me decían, doctora, parece que está hablando de la historia de mi vida, porque yo me tuve que retirar del deporte por una lesión osteocondral. Y como no había nada que hacer, más que las técnicas reparadoras, tengo que contar que el paciente ya había hecho todas las técnicas reparadoras disponibles, hasta una mosaicoplastia, que es como tomar unos cilindros de otros lugares donde hay cartílago y tratar de colocarlos en el defecto, pero bueno, también fue fallido. Entonces, este paciente iba directamente a un reemplazo articular con 34 años, lo cual iba a afectar su calidad de vida seguramente y ni hablar de que pudiera realizar actividad deportiva. Pero sí, es muy frecuente y hay algo que también es interesante, es que hoy se puede criopreservar este cartílago. Si uno tiene que hacerse una artroscopía por cualquier motivo, puede asegurarse de que estos condrocitos queden criopreservados y si después de retirarse de su carrera deportiva o en el futuro tienen una lesión, están ahí guardaditas las células, como hacemos a veces las mujeres con los óvulos para retrasar la maternidad. Bueno, uno puede continuar su carrera aún cuando tenga un poco de dolor y luego del retiro hacer estos implantes en los lugares donde esté lesionado y lo necesite. Claro, para todo tipo de atletas, bailarines, todas las personas que fuerzan su físico ya a un extremo. Y además de la rodilla, ¿se puede aplicar la misma técnica en otras articulaciones? Estoy pensando, por ejemplo, el tobillo, que sé que también es un lugar que sufre mucho, especialmente en los futbolistas, ¿no? Sí, sí. El futbolista hace la extensión extrema, hace una hiperextensión de la rodilla cada vez que patea una pelota, entonces es común que se lesione las rodillas, pero también en lesiones de tobillo, en lesiones de cadera, los que hacen artes marciales quizás por una patada pueden arrancarse un fragmento de cartílago de la cadera, en tobillo también es frecuente, pero siempre gana la rodilla, es como la candidata a lesionarse por muchísimo porcentaje, siempre gana la rodilla. Hasta ahora ustedes tienen que enviar las células para su expansión a España.
¿hay posibilidades de que esa etapa también se haga aquí en el país? Sí, claro. Yo trabajo en colaboración y bajo licencia de la Clínica Centro y de Amplicel. El doctor Pedro Guillén, que es el creador de esta técnica de tercera generación de implante de condrocitos, que es la única que ha demostrado restituir ad íntegrum el cartílago articular, me han confiado la técnica y tenemos pendiente hacer la transferencia tecnológica para que los cultivos se puedan hacer en Argentina. Mi idea es, en el futuro próximo, si logramos, esto requiere de inversión, es poder proveer desde Argentina, así como hoy lo hacen en España, de estas células de los pacientes que nos envíen desde otros países de Latinoamérica, centralizar en Argentina y proveer de los cultivos a toda la región. Bueno, realmente impactante, doctora, lo que nos contó, y estamos solas acá, no nos escucha nadie. Además de médica, la doctora Mariela Guasti es piloto. Así que la próxima le pedimos que nos invite a llevarnos en avión al infinito y más allá. Vamos a plotear un avión y va a haber un avión del infinito y más allá. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Realmente nos encanta dar estas noticias y poner de relevancia, mostrar la importancia y la excelencia de la ciencia, la medicina, la tecnología argentina, que a pesar de todos los contratiempos que tenemos, se distingue. Esperamos que podamos seguir así, ¿no? Muchísimas gracias, Nora. No dejen de insistir, Argentina tiene mucho talento, nos cuesta mucho más, pero es posible, así que no se rindan. Estuvimos con la doctora Mariela Guasti, la primera médica de América Latina en lograr un implante de condrocitos autólogos para poner a 0 kilómetro la rodilla dañada de un deportista. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre con cada una de estas historias? Y hoy, Sebastián, ya está terminando septiembre, que es el mes del Alzheimer, y vamos a un protagonista que lo evocamos cada tanto, pero que hoy lo traemos nuevamente porque justamente tiene que ver con esta circunstancia, que se ha dedicado todo el mes a la enfermedad de Alzheimer. Hablamos del neurólogo alemán Alois Alzheimer, justamente, que en 1906, cuando tenía 42 años, publicó el primer estudio dedicado a esta enfermedad. Alois, que es una abreviatura de su nombre, Aloysius, nació en junio de 1864. De su infancia y de sus años de juventud casi no hay datos. Ingresó a estudiar medicina a los 23 y decidió su futuro luego de su residencia en un asilo mental de la ciudad de Frankfurt. Allí él se hizo muy amigo de otro neurólogo, Franz Nisi, que desinteresadamente lo alentó a utilizar sus propios trabajos de patología cerebral para que llevara adelante sus investigaciones. Pero vamos a pasar ahora a la parte clave de su vida. En noviembre de 1901, Alois se reunió con quien se convertirá en una de las pacientes más célebres de la historia de la medicina, aunque ella nunca se iba a enterar de eso. El nombre, Auguste Deter. Auguste es nombre de mujer, ¿eh? Ella estaba internada en esa clínica mental de Frankfurt porque, según su marido, que fue quien la había internado, afirmaba que veía cosas ocultas en lugares insólitos y que además padecía estados de pérdida de memoria y delirios, que muchas veces la llevaban a gritar durante horas en plena noche, para muchos debido al agudo insomnio que padecía. Todo esto se completaba con un creciente delirio de persecución y un lenguaje incoherente plagado de giros inesperados. Pasó a la historia el diálogo, al parecer el primero que mantuvieron el especialista, Alois, con su paciente. Alois le pregunta, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Y Auguste le responde, estoy aquí
y en todas partes, aquí y en este momento, pero yo no tengo ninguna culpa. Antes de que Auguste finalizara su almuerzo, en el que come carne de cerdo y coliflor, Alois continúa con la entrevista. ¿Qué le gusta comer? Y Auguste, la paciente, le responde, espinacas. Y entonces el médico le pregunta, ¿y qué está comiendo ahora? Y ella le responde, yo solamente como papas y también rábanos. En fin, allí se ve ya el desvarío que le producía la enfermedad. Esta paciente, crucial para la historia de la ciencia, murió en abril de 1906 a los 55 años. Previamente, Alois Alzheimer pudo comprobar que ella no tenía idea del lugar en el que estaba ni del tiempo en el que vivía. Y una de sus características más inquietantes es que solía olvidarse de la mayoría de las cosas, pero en especial de las más recientes. En fin, curiosamente, Alzheimer, que llamó a esta enfermedad la enfermedad del olvido, tuvo una corta vida como su paciente. Murió en lo que hoy es Polonia, en diciembre de 1915, cuando tenía apenas 51 años. Pero, por supuesto que lo recordamos hoy, porque ¿qué podemos decir de Alois Alzheimer? ¿Qué podemos decir, Nora? Bueno, que fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Muy bien, y ya terminamos. Tenemos que terminar. Nosotros seguiríamos viajando por los confines de la ciencia actual, pero tenemos que aterrizar. Hoy tuvimos el gran privilegio de tenerla aquí en el estudio a la doctora Mariela Guasti, que de alguna manera está haciendo historia con la aplicación, con la implementación de esta nueva estrategia para curar cartílagos dañados. Muchísimas gracias a nuestra operadora Jessica Astrano. En la dirección de cámaras a Grego, operándolas a Tomás Gubar. En redes a Federico Pasos, Victoria Migliorini y Brenda López Fabri. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojedavar en la producción. Y por supuesto, como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que son el alma y el corazón de este programa, que todos los viernes a las 21 nos lleva a pasear por el infinito y más allá. Que tengan una excelente semana, muy buen fin de semana, excelente semana, y nos encontramos el viernes que viene de nuevo a las 21 aquí mismo para iniciar otro viaje hacia los confines de la ciencia. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.